Pasa a vosotras, hermanas. A vos, Paz. Bueno, ya se escuchó medio que me recibieran. Bueno, tome su lugar, hermana. Tome su lugar. Las hermanas que se pusieron en pie, tome su lugar. Vamos a pasar a nuestra reflexión. Bueno, primeramente doy gracias a Dios porque el Señor me permite compartir el mensaje de la palabra. Esta semana, bueno, de hecho, yo creo que todos nosotros en el mes o los 2 meses que tenemos ya hemos reflexionado lo que hemos estado pasando. Y nuestra reflexión, de cierta manera, siempre va a ser diferente a cualquier reflexión que tenga alguien más. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios, tenemos fe, tenemos una esperanza diferente. El título de la reflexión de hoy lo he llamado Lo que de verdad importa. A lo largo del cristianismo ha habido muchos momentos en los cuales estuvo a punto de desaparecer. Ha habido persecuciones, ha habido masacres, ha habido un sinfín de situaciones que intentan hacer que la fe en Cristo Jesús desaparezca completamente. En este siglo que se le conoce como el siglo XX o siglo XXI, ya algunas me corregirán, pero se le conoce como el siglo en el cual hay que reevangelizar al mundo o reevangelizar a los creyentes. Y yo he reflexionado en esa parte y digo, bueno, si es el punto para reevangelizar, quiere decir que en algún momento nos desevangelizamos, en algún momento perdimos el rumbo. Es en este siglo, con la mucha tecnología, con los muchos avances, que de cierta manera nuestra mirada se ha ido perdiendo de nuestra mirada en Cristo Jesús. Ha habido muchas persecuciones, la persecución romana, que relata muy claramente la escritura. Hay una persecución también musulmana de los primeros siglos. Otra persecución que también de la misma iglesia hubo persecución. Cuando hablamos de la reforma, aquellos reformadores que tuvieron un pensamiento diferente en torno a la identidad de Dios, fueron duramente perseguidos. La misma iglesia persiguió a la misma iglesia. Pero en cada una de las circunstancias difíciles que llegamos a vivir, en cada una de ellas siempre hay un aprendizaje. Eso es algo muy interesante, porque de cada aspecto que se vuelve una dificultad para nuestras vidas, para nuestra vida como iglesia, tendremos que aprender algo. Podemos hablar de momentos difíciles para los hombres de la fe. Podemos hablar de diferentes aprendizajes también. Aprendizajes como la perseverancia de la persecución de del primer siglo de la iglesia. También podemos aprender acerca de la fe madura con respecto a la reforma. También podemos aprender acerca de la unidad doctrinal derivado de la misma reforma también. También podemos aprender que se tiene que abrazar una comunión verdadera. Hay diferentes momentos, diferentes espacios en los que la iglesia ha vivido o ha sufrido, pero en cada uno de ellos ha ido aprendiendo, ha crecido su fe, ha tenido una comunión verdadera, lo busca y lo anhela. Tiende también mucho hacia el discernimiento de la verdad. Cada aspecto que llega a nuestras vidas, que se vuelve una dificultad, trae consigo una enseñanza. Y eso es algo muy importante porque lo podemos llevar al plano, vamos a decirlo, comunitario, pero también lo llevamos al plano individual. Cada uno de nosotros hemos, de cierta manera,
sufrido dificultades en nuestra vida. Y si cuando sufrimos dificultades no aprendemos algo, entonces lo hemos hecho en vano. Entonces nuestro caminar ha sido un sinsentido. ¿Qué es lo importante que tendremos que aprender de lo que hoy estamos viviendo? Hace unos días hay algunos hermanos que han venido a la iglesia, no porque hagamos reuniones, sino porque han pasado a vernos o pasan a dejarnos algunos encargos que hay por ahí. Hermana Saraí me está ganando la risa. Y les decía yo a los hermanos, muy probablemente para junio, eso es es el deseo de mi corazón, el deseo, yo creo que del corazón de toda la iglesia. Pero el día de ayer, antier, he estado conectándome mucho a la información del estado de Querétaro. Y el estado de Querétaro, apenas el gobernador del estado ha mandado un comunicado en el cual dice que para el 1 de junio no va a haber nada de cambio. No cambia absolutamente nada. Él no va, y es viable. O sea, él no va a permitir que haya más infección. Sabe que la curva epidémica todavía no llegamos al punto más alto y por consecuencia todavía no vamos en esa bajada esperada. Y les soy sincero a todas y a todos, porque cuando yo vi el mensaje o escuché la información o esa información llegó a mí, yo le digo a mi esposa que sí fue como que un golpe que llegó a mi vida. Porque yo estaba y le decía, no hermano, ya para junio, primeramente Dios, para junio ya vamos a empezar con ciertas restricciones, pero vamos a reactivarnos. Pero la realidad es que no, hermanas. La realidad es que no, tendremos que esperar, no lo sabemos, sigue siendo incierto, pero muy probablemente será todo junio. Tal vez hasta julio nos volvamos a poder reunir, y eso va a ser con muchas precauciones, muchos requerimientos. Tiene que haber muchas modificaciones en nuestros cultos. Acabo de mandar un informe, un video que se nos hizo llegar a los pastores para las congregaciones, y hay que leerlo a profundidad y ver la realidad de nuestra iglesia hoy, en este momento. Ahora, de cada aspecto que vivimos, tendremos que aprender algo. Tendremos que aprender qué es lo que está alrededor de nosotros. Y para ello voy a tomar un ejemplo de la Escritura. Y si tiene su Biblia, no la puede tomar en su celular, porque me imagino que está con el celular en la llamada. Busque por favor el libro de los Hechos, capítulo 27. Y vamos a leer del verso 21 al verso 26, y después leeremos del verso 29 al verso 37. Yo hago la lectura y usted me sigue con su vista. Dice: Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido a Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Muy bien, el relato que vemos en el capítulo 27, ustedes ya lo conocen, es el relato del naufragio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo va en un barco rumbo a tierras de Italia, y en el camino hay un naufragio. Al principio había mucha calma, el viento estaba muy tranquilo, pero conforme va avanzando la situación cambia, y de hecho cambia de repente. Lo que era un viento suave se cambia a un viento, creo que se le llama un viento del norte. Viene el viento del norte y empieza a hacer estragos en la nave. Ahora,
Pablo en esta parte, bueno, ustedes en casa pueden leer más todo el capítulo completo, pero Pablo les advierte. Pablo le advierte a la tripulación que va a haber problemas, que hay que cambiar ciertas cosas. Incluso el apóstol Pablo decía, ¿qué les parece si llegamos a este puerto y ya después seguimos adelante? El capitán dijo que no y bueno, el barco siguió su rumbo. La situación que está pasando con el apóstol es que cambia de repente la situación y ahora se encuentran en un naufragio. Y si lo pensamos de cierta manera, es algo muy similar a lo que estamos viviendo nosotros. Porque veníamos en un rumbo, tal vez tranquilo, tal vez acomodados a nuestro estilo, y de repente todo cambió. De un momento a otro, ese viento suave que estaba sobre nosotros, viene ahora un viento del norte y transforma nuestra realidad. Hace tiempo, bueno, ustedes sabrán, hubo una situación también de salud con el virus H1N1, fue algo similar, pero no se compara con lo que estamos viviendo hoy. Ya tenemos 2 meses recluidos en nuestras casas y probablemente sigamos con otro mes más. Muy bien. Ahora leeremos lo que dice en los siguientes versículos del 29 al 37. Dice así: a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y oraron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no se perderán ni un solo cabello de su cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga del trigo. Dice, cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Amén. Muy bien. Ahora, algo está pasando en el barco. Dice en la escritura, lo que acabamos de leer, que ya estaba el momento difícil, estaba la tempestad. Y algunos marineros, algunos presos también, dice que ya no soportaban más y decidieron tomar el bote salvavidas y irse de la embarcación. Pero el apóstol Pablo ve esta situación y le dice al oficial, dice, todos los presentes, dice, todos vamos a morir si esos hombres no se mantienen en el barco. Entonces en ese momento el oficial corta las cuerdas, los botes salvavidas se van a la deriva y pasa algo que es interesante. Pablo entiende la necesidad de cada uno de ellos. Pablo sabe que el grupo de 270 que están ahí están desesperados, ven la situación que los está desbordando y algunos de ellos quieren salir de ese momento de dificultad, pero no saben cómo hacerlo. Quien sí sabe cómo hacerlo es el apóstol, porque ya un ángel del Señor le había dicho que no les pasaría nada, que serían náufragos. Dice, eso sí, van a naufragar, pero ninguno de ustedes perecerá. Pero si alguno de ellos tomaba esa iniciativa de no confiar en las palabras del apóstol, de no confiar en el mensaje de Dios, entonces sí hubiera habido muerte en ese sentido. Ahora, podemos darnos cuenta
que hay una enseñanza en toda esta narración. En esta narración lo que podemos aprender de esta dificultad es que Dios quería que tanto el apóstol Pablo como todos los que estaban en la embarcación confiaran en Él, confiaran en su palabra. Hubo quienes en desesperación quisieron abandonar el barco, pero no es el momento de abandonar el barco, no es el momento de salir. El aprendizaje de esta narrativa es: tienes que confiar en Dios. Que parece muy difícil, ¿sí? Que las noticias son cada vez más tristes, sí, también. Pero la enseñanza es que tienes que aprender a confiar en Dios. Y hay un aporte extra que hace el apóstol, y es este momento de la bendición de Dios por medio del pan. En medio de nuestras dificultades siempre vamos a necesitar ese espacio de bendición de Dios. Vamos a necesitar sentir de esa presencia cerca de nosotros. Y si se dieron cuenta en esta lectura, dice que cuando ellos comieron, dice, se animaron. Todos los que están ahí se animaron. ¿Por qué? Yo les aseguro, hermanas y hermanos, que no fue por el pan, fue por la presencia de Dios. Fue porque Dios se hizo presente por medio de esa confianza que llegaron a sentir. Entonces se animaron y vieron que el panorama era diferente, porque ya empezaron a ver la costa, ya empezaron a ver cambios. ¿Pero por qué? Porque confiaron en Dios. Ahora, estamos hablando de ese ejemplo. Así como Pablo, podemos hablar de otros ejemplos. Podemos hablar de José en Egipto. No vamos a leer la historia completa, ya ustedes la saben, pero yo en mi reflexión entiendo que la enseñanza de la historia de José es la consagración a Dios. Porque José, estando en Egipto, estando en medio de un pueblo lleno de idolatría, él siguió firme en su confianza en Dios, siguió consagrándose más a Dios. Podemos hablar de Abraham. Yo creo que la enseñanza de Abraham es esa fe, no una fe perfecta, hermanas, sino una fe que va creciendo constantemente. Y así podemos hablar de muchos hombres de fe. Podemos hablar de muchas situaciones. ¿Qué hacemos con la nuestra, hermanas? Cada generación tiene su propia dificultad. Generaciones atrás sufrieron a su manera y en su forma. Nuestra generación está sufriendo esto. Y déjenme decirles que nuestros niños sufrirán también su propia dolencia en su generación. De los ejemplos que vemos atrás, aprendemos a madurar en la fe, a confiar en Dios, a vivir en consagración. Ahora le toca a esta generación dejar una enseñanza para los que vienen atrás. Ahora la pregunta es otra. ¿Cómo saber cuál es la enseñanza de esta dificultad que estamos viviendo hoy? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que tengo que aprender de lo que estoy viviendo hoy? Ya hablamos que, por ejemplo, el apóstol Pablo hay que confiar en Dios. Por ejemplo, José habla de consagración, Abraham habla de la fe. Podemos decir que Gedeón habla acerca de ese arrojo hacia la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos, pero cada ejemplo es diferente. Y sin duda, lo que vivimos hoy también trae una enseñanza diferente. ¿Cómo saberlo? Yo he reflexionado en esta parte, y una de las formas de saber qué es lo que tendremos que aprender es voltear a ver qué es lo que hay a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Algo que he reflexionado en estos 2 meses que hemos estado recluidos es que a nuestro alrededor hay una sobresaturación
de la utilización de estos medios con una muy poca respuesta. Hay una sobresaturación de la utilización de estos medios con respecto a reuniones, con respecto a pláticas, a sermones, a lo que gustemos y mandemos. Hay una sobresaturación, pero la realidad es que tiene muy poca respuesta. Por ejemplo, solamente nuestro ejemplo, no veo cuántas bolitas hay, pero veo 3, 4, 5, creo que habrá 10, ¿sí? Creo que habrá 10. 10. Superamos la expectativa. Pero ¿cuántas son? Ahora sí que, ¿cuántas somos? Muy bien. Ahora, lo importante no es el foro en sí. El problema que yo veo en esta actualidad, en esto que estamos viviendo hoy, es que este medio se ha vuelto de cierta manera el fin y no la herramienta. Se ha llegado a ver estas redes sociales como el fin, como aquello que va a rescatar esta situación de la iglesia, y déjeme decirle que no es así. Déjeme decirle que no. Estos medios no son lo que van a rescatar la necesidad de la iglesia, no lo son. Estos son la herramienta que podemos utilizar. Veo también que tenemos una falta de reuniones presenciales que no está en nuestras, vamos a decir, no está en nuestras manos, pero no las tenemos, nos faltan y las anhelamos. También veo que hay una sobrecarga de estrés y de ansiedad por la realidad que estamos viviendo. Hay una sobrecarga de estrés que está alrededor de nosotros. Solo basta preguntar cuál de mis hermanas que son mamás no está estresada por las tareas que han dejado los maestros. ¿Sí? Si alguien está estresado por eso, levante su mano. Aquí yo. Yo sabía, yo sé que sí. Muy bien. Lo que está alrededor de nosotros, lo que vemos a nuestro alrededor, eso mismo es lo que nos va a dar la pista correcta de lo que tendremos que aprender. Algo que tendremos que aprender en esta realidad que hoy vivimos es que tendremos que ser unos verdaderos adoradores. Tendremos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice la Escritura, usted conoce el texto, Juan 4:23, si lo quieren buscar, Evangelio de Juan 4:23. Y es muy importante que cuando leamos el texto este texto, la cita bíblica, lo leamos a la luz de lo que hoy estamos viviendo. Dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Muy claramente nos dice la Escritura que dice: ha llegado el tiempo. Dice no, dice va a llegar el tiempo. No, ya llegó, ya ese tiempo ya está aquí. El tiempo en el que el Padre busca verdaderos adoradores. El tiempo en el que se va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu tiene que ver con ese, creo que lo decíamos en alguna otra ocasión, tiene que ver con ese impulso que solo Dios puede dar. Dice, hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hay otra forma de entender cuando dice verdad, es con toda nuestra autenticidad.
siendo lo más auténticos posibles. Porque la realidad es que hay ocasiones en que la adoración no es en espíritu, no es conforme a la voluntad de Dios, y ocasiones en que el adorador adora, pero no desde la verdad y la sinceridad. Este tiempo que estamos viviendo nos ha enseñado que tendremos que adorar al Padre en espíritu, con ese impulso que Dios nos da, con ese impulso que siempre va conforme a su palabra. No podemos adorar al Padre y estar enemistados con alguno de nuestros hermanos. No podremos adorar al Padre si no hemos perdonado. No podremos adorar al Padre si vivimos una vida doble. Este tiempo nos ha enseñado, o nos va a enseñar, que tendremos que adorar al Padre con ese espíritu que va siempre conforme a su palabra. Que tendremos que adorarle de verdad, tal cual somos, con una autenticidad. Es muy importante que así se le adore a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce que quien le adora es auténtico o no lo es. Tal vez a los ojos de los demás podremos decir algo o demostrar otra cosa, pero Dios sabe si somos auténticos o no. Dios lo sabe. Por eso es muy importante que en este tiempo repensemos nuestra adoración a Dios. Otro aspecto que también creo yo en mi reflexión es importante aprender en esta situación es lo que corresponde al mensaje de la palabra, pero no al mensaje sobresaturado que tenemos en espacios, vamos a decirlo así, mal direccionados. Hay muchísimo material en los foros de internet. Incluso hermanos o hermanas que satanizaban estos medios ahora los usan. Hermanos que decían, no, ¿cómo la iglesia va a estar en Facebook? Ahora lo usan.